Cuando vi a mi esposo sacar algo del asiento trasero del coche, mi corazón dio un vuelco, pero no de miedo inmediato. No todavía. Fue por la manera en que sus dedos se cerraron alrededor de algo pequeño, algo brillante, algo que no debió estar ahí. Lo sostuvo frente a la luz, y yo reconocí el destello antes de que él dijera una sola palabra. Era mi pendiente. Mi pendiente izquierdo. El mismo que había dado por perdido hace días y que había buscado en silencio, como si al encontrarlo en casa pudiera convencerme a mí misma de que nada había pasado. Pero no estaba en casa. Estaba en su mano, sostenido entre sus dedos fuertes y fríos. Lo vi entrecerrar los ojos, vi su mandíbula tensarse, y pude casi escuchar cómo las preguntas empezaban a formarse en su mente. Preguntas a las que yo no tenía respuestas limpias. Él levantó la mirada y me la clavó como si quisiera atravesarme, leerme entera. Sentí el calor subir por mi cuello, un rubor que me delataba más que cualquier palabra. Intenté hablar, pero no salió nada, solo aire atrapado en mi garganta. Y mientras su respiración se hacía más profunda y su ceño más oscuro, supe que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar en su cabeza. No todas, pero las suficientes para que la verdad comenzara a asomar. Hace 3 meses cometí un error. Un error que desató todo esto. Un error que empezó una noche cualquiera, después de una fiesta cualquiera. Y ahora, antes de que todo lo que soy se derrumbe frente a mí, necesito contarles cómo pasó todo. Pero antes de confesarles lo que tanto he ocultado, díganme en los comentarios, ¿alguna vez guardaron un secreto que terminó persiguiéndolos hasta arrebatarles la calma? La noche de la fiesta parecía una de tantas, aunque en el fondo ya sabía que había algo diferente en mí. El salón estaba lleno de risas, de copas tintineando, de conversaciones que hablaban de todo menos de lo que yo necesitaba escuchar. Yo estaba ahí con un vestido que había elegido con cuidado, con un peinado que ocultaba algunas canas y con un maquillaje que suavizaba las líneas del tiempo en mi rostro. Todo para verme bien, para sentirme vista. Pero a lo largo de la noche, mientras mi esposo estrechaba manos, brindaba por nuevos acuerdos y hablaba de viajes que no incluían mi presencia, empecé a sentir esa familiar invisibilidad envolverme como un abrigo demasiado pesado. Me acerqué a él varias veces con una copa en la mano, con alguna broma ligera en los labios, con la esperanza de robarle un momento, una mirada. Pero él siempre estaba mirando hacia otro lado, hacia alguien más. Me di cuenta de que nuestras conversaciones en público ya no eran más que formalidades, sonrisas medidas, frases cortas. Entre nosotros no había discusiones ni gritos, había algo peor, silencio. Ese silencio cómodo para él y asfixiante para mí. Cuando la fiesta terminó, el salón se fue vaciando de a poco. Los amigos de mi esposo se fueron, las luces se atenuaron, y él, sin siquiera pedirme opinión, dijo que tenía que pasar por la oficina, solo un momento. Se fue con un apretón de mano en el hombro y un «espérame en casa», que sonó más a orden que a invitación. Yo me quedé allí de pie con mi copa vacía, mirando cómo la puerta se cerraba detrás de él. Fue entonces cuando lo noté. El chofer de mi esposo esperaba afuera, con la paciencia que solo tienen los que están acostumbrados a ser invisibles. Yo lo había visto muchas veces antes, siempre discreto, siempre en silencio, siempre en un segundo plano. Esa noche, sin embargo, cuando me abrió la puerta del coche, sus ojos se encontraron con los míos de una manera que me desarmó un poco. El coche estaba silencioso cuando me senté en el asiento trasero. Solo el leve sonido del motor y la respiración contenida de alguien que sabe que debe hablar, pero que duda. Finalmente él dijo, «¿Está bien, señora?» No recuerdo que me hubiera preguntado algo así antes. No de esa manera. Asentí, intentando sonar convincente, sí, claro. Pero incluso a mí me sonó falso. Mientras avanzábamos por las calles casi vacías, algo en la forma en que él miraba por el retrovisor me hacía sentir que había algo más. No era descaro, ni mucho menos. Era atención. Una atención que me resultó incómoda y al mismo tiempo extrañamente reconfortante. Por primera vez en mucho tiempo, alguien notaba que mi sonrisa era forzada, que mis manos jugueteaban con el borde de mi vestido porque no sabían dónde descansar. Me sorprendí a mí misma deseando que el trayecto se alargara.
Que los semáforos se pusieran en rojo, que algún tráfico inventado nos obligara a quedarnos ahí, solo un poco más. Sentí una especie de alivio en su presencia silenciosa, en ese espacio cerrado que parecía un refugio improvisado en medio de mi vida perfectamente controlada. De pronto él rompió el silencio con una frase tan sencilla que me desarmó: «Usted se ve muy bien esta noche». No era el cumplido de un desconocido en la calle ni la frase automática de cortesía. Sonó sincero. Tan sincero que sentí un calor recorrerme de golpe, un calor que nada tenía que ver con la calefacción del coche. Yo no contesté. No supe cómo. Solo desvié la mirada hacia la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar como reflejos de algo que ya no podía contener. Sentí que me estaba recordando algo que había olvidado, que seguía siendo mujer. Que debajo de los años, de las rutinas, de las cenas con mantel blanco, todavía había alguien que podía recibir un cumplido y estremecerse. Cuando llegamos frente a la casa, él apagó el motor con una calma que me pareció intencional, como si estirara el momento. No se apresuró a abrir la puerta, no dijo «llegamos» como hacía siempre. Solo se giró, y en ese gesto había algo más. Nuestros ojos se encontraron otra vez, y sentí una tensión que no se podía explicar con palabras. Me quedé sentada unos segundos, sin moverme. Afuera, la noche parecía más oscura de lo normal. Adentro el aire era más denso, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Finalmente abrí la puerta yo misma, bajé despacio, y antes de que pudiera darme cuenta, él dijo algo en voz baja: «Si necesita algo, puedo llevarla a dar una vuelta, a veces ayuda a ver la ciudad de noche». Esa frase se quedó en mi cabeza mucho después de que entré en casa y cerré la puerta. Esa invitación implícita. Ese ofrecimiento que sonaba a algo más que amabilidad. Esa noche me acosté tarde, dando vueltas en la cama, sin poder dejar de pensar en cómo una simple frase había abierto una grieta en mi vida cuidadosamente construida. La mañana siguiente me encontró cansada, pero con una inquietud que no lograba sacudirme de encima. Desperté temprano, aunque había dormido poco, y pasé largos minutos mirando el techo, repasando la noche anterior. El silencio de la casa se sentía más pesado de lo normal, como si cada rincón supiera que algo había cambiado en mí. Me levanté despacio, intentando seguir mi rutina de siempre: preparar café, poner orden en la cocina, revisar las flores que había en el comedor. Pero incluso esos gestos automáticos parecían ahora un disfraz, un intento de convencerme de que nada se había movido de lugar, cuando en realidad todo dentro de mí estaba en plena revolución. El recuerdo del viaje en coche volvió con más fuerza de la que esperaba. No era solo la frase que él había dicho. Era la manera en que la había dicho, esa calma que escondía algo más profundo, algo que yo había preferido ignorar tantas veces en otros. Lo escuché en mi cabeza una y otra vez: «usted se ve muy bien esta noche». Como si esas palabras hubieran encendido una luz tenue en un rincón que llevaba demasiado tiempo apagado. Intenté distraerme. Revisé correos, ordené algunos papeles, respondí mensajes de amigas que escribían sobre la fiesta de anoche, preguntando si todo había salido perfecto. Mentí y les dije que sí, que había sido una velada agradable. Pero la verdad es que no recordaba mucho de la fiesta en sí. Lo único que se me quedaba grabado era el trayecto de vuelta, el aire pesado en el coche, la forma en que nuestras miradas se habían cruzado en silencio. Mi esposo apareció poco después, con la camisa arrugada por el trabajo y el teléfono aún en la mano. Me saludó con un beso en la frente, ese gesto mecánico que no dolía, pero tampoco decía nada. Apenas intercambiamos palabras sobre su noche en la oficina, su cansancio, sus llamadas pendientes. Nada sobre la fiesta, nada sobre cómo yo me había sentido, como si todo eso fuera irrelevante. Mientras él desayunaba apurado, vi desde la ventana el coche estacionado frente a la casa. Estaba ahí como siempre, discreto, casi invisible. Y sin embargo yo no podía dejar de mirarlo, preguntándome si él estaba sentado adentro, esperando, pensando. O si simplemente había seguido con su vida, dejando que la mía se agitara sola. El día pasó con esa sensación extraña de pausa. Me dediqué a limpiar, a reorganizar armarios, a hacer tareas que no necesitaban hacerse solo para ocupar las manos. Pero no conseguí ocupar la mente.
Cada vez que la imagen de su mirada en el retrovisor aparecía, sentía ese mismo calor subir desde el pecho hasta la cara, una mezcla de vergüenza y emoción. Por la tarde, mientras estaba en la cocina, escuché el sonido breve de mi teléfono. Un mensaje nuevo. Lo tomé sin pensar, y ahí estaba, un número sin nombre, aunque sabía perfectamente de quién era. Las palabras eran pocas, pero suficientes para revolverlo todo. Asterisco, ¿está bien después de anoche? Asterisco. Me quedé mirando la pantalla, con los dedos inmóviles sobre el vidrio. No era un mensaje atrevido, ni siquiera parecía cruzar límites. Era una pregunta simple, casi inocente. Pero el hecho de que viniera de él lo hacía distinto. Lo hacía sentir como una mano extendida, como una puerta que se abría. No respondí de inmediato. Caminé por la casa, teléfono en mano, buscando las palabras correctas, como si esas pocas letras fueran una decisión mucho más grande. Al final escribí, asterisco sí. Gracias por preguntar. Asterisco tan neutro, tan cuidadoso. Pero incluso ese mensaje tan breve me hizo sentir algo parecido a una confesión. Al caer la noche, mi esposo anunció que trabajaría hasta tarde otra vez. Lo escuché sin discutir, sin siquiera preguntar en qué andaba. Solo asentí sintiendo como dentro de mí, en lugar de enojo o celos, lo que crecía era una especie de espacio vacío, un espacio que ya no intentaba llenar con sus explicaciones. Cuando escuché la puerta cerrarse tras él, me senté en el sofá, y me quedé mirando mis manos. No había música, no había televisión, solo el sonido de un reloj que parecía marcar cada pensamiento que pasaba por mi cabeza. Y ahí, en ese silencio, supe que quería salir. No sabía exactamente a dónde ni con qué pretexto. Solo sabía que no quería quedarme en esa casa, en esa quietud. Tomé mi abrigo y salí. El aire de la noche estaba frío, pero no lo suficiente como para hacerme regresar. Al llegar a la acera, vi el coche estacionado, discreto, como si me estuviera esperando. Y en ese momento, como si supiera que lo estaba mirando, la puerta del conductor se abrió. Él salió, no con prisa, pero tampoco con la calma distante de otras veces. Me saludó con un leve gesto de cabeza, como si fuera lo más normal del mundo que yo estuviera ahí, a esa hora. Nos miramos sin hablar durante un segundo que se sintió más largo de lo que era. Él dio un paso hacia adelante, yo di otro. Nadie dijo nada y sin embargo todo estaba dicho. El aire entre nosotros estaba cargado de algo que ninguno quería nombrar, pero ambos sentíamos. Entonces sucedió. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. Fue rápido, torpe incluso, como si ninguno de los dos supiera exactamente qué hacer con ese momento. Pero fue suficiente. Suficiente para que yo supiera que algo en mí había cruzado una línea invisible. No era solo un beso, era la confirmación de todo lo que había estado sintiendo sin atreverme a reconocerlo. Nos separamos casi al instante, mirándonos como si buscáramos respuestas en los ojos del otro. No hubo palabras. No hicieron falta. Y de repente el sonido familiar de mi teléfono rompió el silencio. Era mi esposo. Sentí un golpe en el estómago. El teléfono vibraba en mi mano, la pantalla iluminada con su nombre. Lo miré y no contesté. No podía. No en ese momento. Guardé el teléfono en el bolso como si esconderlo pudiera retrasar lo inevitable. El resto de la noche pasó como en una neblina. No hablamos más de lo necesario, no intentamos explicar nada. Él volvió al coche, yo a la casa. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé en ella, sintiendo mi respiración agitada, mi corazón desbocado. Supe entonces que ya no había marcha atrás. Desperté con una sensación difícil de describir. No era exactamente culpa, aunque la había, tampoco era del todo alivio, aunque algo de eso sentía. Era más bien una mezcla de ambas, como si me hubiera subido a un tren en movimiento sin saber a dónde me llevaba. La noche anterior estaba todavía en mi piel, en mis labios, en cada pensamiento que me atravesaba mientras me quedaba acostada mirando el techo, incapaz de conciliar el sueño. El beso, ese gesto breve y torpe, seguía repitiéndose en mi memoria, como una imagen congelada que volvía una y otra vez.
El amanecer trajo consigo una calma engañosa. La casa parecía la misma, el mismo olor a café que preparé automáticamente, el mismo silencio que se colaba por las paredes. Pero yo sabía que algo había cambiado. Y aunque nadie lo hubiera notado todavía, yo lo sentía en cada rincón de mi cuerpo. Mi esposo volvió esa mañana con la misma rutina de siempre, el maletín en una mano, el teléfono en la otra. Me saludó como si nada, con ese beso distraído en la frente, y se sentó a desayunar mientras revisaba correos en su pantalla. Yo lo miré preguntándome si notaría algo, si en mi cara se leía lo que había pasado. Pero él parecía inmune a cualquier señal, atrapado en su propio mundo de horarios y pendientes. Intenté comportarme como siempre, como si fuera solo otro día más. Le serví el café, le pasé el azúcar, y asentí a medias a sus comentarios sueltos sobre la oficina. Pero mientras lo hacía, mi cabeza estaba en otro lugar. Recordaba la mirada del chofer en el retrovisor, la tensión en el aire antes de ese beso, la sensación de que había abierto una puerta que no podría cerrar fácilmente. Cuando mi esposo se fue, la casa se quedó en silencio otra vez. Y fue en ese silencio cuando me di cuenta de que estaba esperando algo. Una señal, un mensaje, cualquier cosa que confirmara que la noche anterior no había sido una alucinación de cansancio. No tuve que esperar mucho. El teléfono vibró suavemente en la mesa, y al mirar la pantalla, vi ese número sin nombre que ya reconocía. El mensaje era corto, casi formal: asterisco, ¿está bien hoy? Asterisco. Me quedé mirando esas 3 palabras, como si escondieran algo más, como si quisieran decir más de lo que decían. Respondí después de unos minutos: asterisco, sí. Gracias. Asterisco, tan simple como el suyo, pero suficiente para abrir una conversación que ninguno de los dos empezó. El silencio del chat pesaba tanto como las palabras no dichas. Ese día hice algo que no suelo hacer, decidí salir sin un motivo claro. Tomé las llaves del coche, me puse una chaqueta ligera y caminé hasta la puerta, como si cualquier excusa, comprar pan, pasear por el barrio, fuera válida para escapar de la quietud de la casa. Pero al abrir la puerta, ahí estaba él. El coche aparcado en el mismo lugar, y él sentado al volante. Me vio y bajó la ventanilla. No dijo nada al principio, solo me miró como si estuviera esperando que yo hablara. No lo hice. En cambio, él preguntó: ¿necesita que la lleve a algún sitio? Era una pregunta inocente, una cortesía. Pero la manera en que la hizo tenía otra carga. Dije que sí, aunque no sabía bien a dónde quería ir. Subí al coche, sentí el olor familiar del cuero y del café que él siempre bebía, y por un instante todo pareció normal. Pero no lo era. Ninguno de los dos hablaba mucho. El silencio entre nosotros era denso, casi tangible, y al mismo tiempo cómodo de una forma extraña. ¿A dónde vamos?, preguntó él finalmente. Me tomó unos segundos responder. No sé. Solo conduce. Y lo hizo. Salimos del barrio, las calles residenciales quedaron atrás, y pronto nos adentramos en zonas menos transitadas. La ciudad parecía otra de noche y aún de día tenía rincones que no había visto en años. Miraba por la ventanilla, viendo edificios pasar, pero mi atención estaba en otra parte, en el leve roce de su brazo al cambiar de marcha, en la manera en que sus manos firmes sostenían el volante, en la calma que proyectaba mientras conducía. Nos detuvimos en un semáforo, y él me miró por el retrovisor. No dijo nada, pero su mirada se sostuvo un poco más de lo habitual. Ese segundo se sintió más largo de lo que era, como si el tiempo se hubiera detenido solo para que yo notara cómo me miraba. Seguimos conduciendo, sin un destino claro. Pasamos por calles viejas, por parques que hacía años no visitaba. En algún momento él estacionó frente a uno de esos parques, un lugar tranquilo y algo abandonado, con bancos vacíos y árboles que dejaban caer hojas secas. Es bonito aquí, dije, aunque no miraba realmente el parque. Él asintió y durante un momento los dos nos quedamos en silencio, observando algo más que el paisaje. Mientras hablábamos de banalidades, el tráfico, el clima, un recuerdo de la ciudad, noté que mi mano jugaba distraídamente con los pendientes que llevaba. Un gesto automático, nervioso. Y en un descuido, uno de ellos se deslizó y cayó sobre el asiento.
No me di cuenta. Él sí. Vi cómo su mirada bajaba un segundo, como reconocía la pequeña joya sobre el cuero oscuro. Pero no dijo nada. No hizo ningún movimiento para recogerlo. Solo volvió a mirar hacia adelante, como si guardar silencio fuera una decisión consciente. Seguimos hablando un poco más de todo y de nada. La tensión se mantenía, pero no era incómoda. Era una cuerda floja entre nosotros, y yo no sabía si quería que se rompiera o que siguiera tensándose. Finalmente le pedí que me llevara de regreso. No quería que el momento terminara, pero sabía que debía hacerlo. En el trayecto de vuelta, nadie mencionó lo ocurrido la noche anterior, ni el beso, ni el silencio que vino después. Era como si ambos hubiéramos decidido dejarlo ahí, colgando entre nosotros. Al llegar a casa, bajé del coche y él me miró de nuevo, sosteniendo la mirada apenas un segundo más de lo normal. No hubo palabras de despedida más allá de las necesarias. Pero mientras caminaba hacia la puerta, sentí que él sabía algo. Y que yo también lo sabía. Esa noche me acosté tarde otra vez. No podía dejar de pensar en el parque, en el pendiente que ya no tenía en la oreja, en la manera en que sus ojos habían evitado decir lo que ambos pensábamos. Había una calma extraña en ese silencio compartido, pero también un peligro sutil. Y aunque me costara admitirlo, una parte de mí deseaba seguir caminando sobre esa cuerda floja. El día siguiente comenzó con un peso que no pude ignorar. Me desperté antes de que el sol se asomara por la ventana, con la mente inquieta, dándole vueltas a cada detalle de los últimos días. La sensación de que había cruzado una línea seguía ahí, persistente, recordándome que ya no era la misma. Mientras preparaba café me movía por la cocina con movimientos automáticos, como si el cuerpo intentara cumplir la rutina para distraer a la mente, pero no funcionaba. El beso, los paseos sin rumbo, la manera en que él me miraba, todo aparecía como una serie de imágenes que no podía apagar. Cada vez que intentaba concentrarme en cualquier otra cosa, esos recuerdos volvían, claros y vivos, como si hubieran sucedido hacía apenas unos minutos. Y aunque había un sentimiento de culpa que se colaba de vez en cuando, no era tan fuerte como pensaba. Más que culpa, lo que sentía era una mezcla de ansiedad y expectación. Como si estuviera esperando algo, aunque no sabía exactamente qué. Mi esposo se levantó tarde con los párpados hinchados y un humor disperso. Apenas me saludó, se sentó en la mesa y tomó el periódico. Lo vi hojear las páginas sin mucho interés, murmurando algo sobre reuniones, llamadas pendientes, proyectos que lo mantenían ocupado. Su presencia en la mesa, tan familiar y rutinaria, me hizo sentir una extraña desconexión. Estaba ahí frente a mí, pero era como si nos separara un muro invisible. Mientras desayunaba, yo noté que algo le llamó la atención. Se detuvo a mirar hacia la mesa, frunciendo el ceño. Seguía mi mirada y se encontró con mis orejas. Me preguntó con un gesto seco, sin palabras, dónde estaba el otro pendiente. En ese instante sentí que el aire me faltaba por un segundo. Me llevé la mano a la oreja derecha, buscando la joya que sabía que ya no estaba ahí. Lo dije como si fuera lo más natural del mundo, creo que lo perdí hace unos días. Mi voz salió tranquila, pero dentro de mí el corazón golpeaba más fuerte. Él no preguntó más ni insistió, pero su ceño permaneció fruncido unos segundos más antes de volver al periódico. Esa pequeña reacción, ese simple gesto, me dejó helada. Cuando salió para ir al trabajo, la casa se hundió en un silencio todavía más pesado. Sentí un alivio extraño, como si necesitara ese vacío para poder respirar de nuevo. Fui a mi habitación, abrí el cajón donde guardaba mis joyas y busqué el pendiente que faltaba. No estaba, claro. Y saber dónde probablemente se encontraba me llenó de inquietud. Me senté en la cama y me quedé mirando el teléfono, como si esperara que vibrara de un momento a otro. No tardó mucho. El mensaje llegó breve, medido, *gracias por ayer. Leí esas palabras más veces de las necesarias. Gracias por ayer. Era simple, estaba cargado de significado. Me hizo pensar en lo que él recordaría, en lo que él pensaba de todo esto, en cómo vivía ese mismo momento desde su lado.
Respondí con un de nada, que me pareció absurdo en cuanto lo envié, como si ese intercambio de cortesías pudiera cubrir todo lo que había sucedido. Intenté distraerme durante el día, pero todo me recordaba a él. El sonido del coche arrancando a lo lejos, un reflejo en la ventana, el eco de su voz en mi memoria. Hice tareas pequeñas, ordené cajones, cambié las sábanas, regué las plantas. Todo para evitar quedarme quieta, porque cuando lo hacía, la cabeza se llenaba de preguntas. ¿Había notado mi esposo más de lo que parecía? ¿O de verdad su mente estaba tan lejos de mí que no veía nada? Y peor aún, ¿qué esperaba yo de todo esto? ¿Qué buscaba realmente? Por la tarde salí a caminar. Necesitaba aire, necesitaba movimiento. No tenía rumbo, solo dejé que los pies me llevaran. En el camino pensé en lo extraño que se había vuelto todo tan rápido. Hace apenas unas semanas mi vida era simple, rutinas, fiestas, cenas formales, conversaciones cortas. Y ahora todo parecía tambalear. Cuando regresé, mi esposo ya estaba en casa. Me saludó con una sonrisa breve, como si el ceño fruncido de la mañana nunca hubiera existido. Me habló de una cena de negocios a la que asistiría en 2 días, mencionó algunos nombres que apenas escuché. Y yo, sentada frente a él, asentía, pero en mi mente solo veía un coche oscuro y la mirada de alguien que parecía notar cosas que los demás ignoraban. Después de cenar, él se retiró a la sala para seguir trabajando desde su portátil, mientras yo lavaba los platos. El sonido del agua y del cristal chocando entre sí se volvió un fondo extraño para mis pensamientos. En cada burbuja de jabón que explotaba, parecía haber una memoria de los últimos días. Más tarde en la cama, escuché cómo él se acomodaba a mi lado con el mismo gesto automático de siempre, un beso rápido en la frente, un buenas noches casi en susurro. No dije nada. Cerré los ojos, pero no dormí de inmediato. Pensé en el pendiente, en cómo había quedado en el coche, en lo fácil que sería que cualquiera lo encontrara. Pensé en los mensajes cortos, en los paseos, en la línea que había cruzado y en todas las líneas que estaban por cruzarse. La noche fue larga, llena de silencios y preguntas sin respuesta. Y mientras la oscuridad llenaba la habitación, supe que el secreto que empezaba a formarse ya no podía detenerse. La mañana empezó como tantas otras, pero el aire en la casa era distinto. Algo invisible había cambiado en la forma en que me movía, en la manera en que respiraba, en la forma en que miraba las cosas más simples. Me levanté temprano como siempre e hice café, abrí las ventanas, pero cada gesto cotidiano parecía envuelto en una tensión suave, como si cada acción estuviera marcada por algo que no quería nombrar. Mi esposo estaba sentado en la mesa, con el teléfono en la mano, leyendo mensajes de trabajo mientras bebía su café. Lo observé de reojo preguntándome si notaba algo, si había señales en mi cara que yo no podía ocultar. Pero él estaba atrapado en su propio mundo, una llamada pendiente, una reunión, un nuevo contrato. Su voz sonaba distante incluso cuando me preguntaba algo tan trivial como si había leche en la nevera. La ausencia del pendiente seguía siendo un detalle que me carcomía por dentro. Sabía dónde estaba, lo había visto caer, y el hecho de que él, el chofer, no lo hubiera mencionado, era casi más inquietante que si lo hubiera hecho. Ese pequeño objeto, un simple pendiente de plata, se había convertido en un recordatorio constante, en una pieza perdida de un rompecabezas que tarde o temprano, alguien intentaría armar. Después del desayuno, mi esposo salió para su jornada. Me besó la frente con ese gesto automático que ya se había vuelto una costumbre sin emoción. Lo vi marcharse cerrando la puerta sin darse vuelta, y sentí el alivio inmediato del silencio. Ese momento en que la casa queda vacía se ha vuelto una pausa que agradezco, aunque sea corta. Me senté en la mesa con el café aún caliente y el teléfono en la mano. No tuve que esperar mucho para que vibrara. Un mensaje. De él. Solo 4 palabras, asterisco, ¿está ocupada hoy? Asterisco. Lo leí varias veces, como si en esa pregunta simple se escondiera algo más. Respondí sin pensar demasiado, asterisco, no, no mucho. Asterisco. Pasaron unos minutos. Otro mensaje, asterisco, podría pasar más tarde. Asterisco. No escribí de inmediato.
Miré la pantalla, el cursor parpadeando en el espacio en blanco, y pensé en todo lo que podía significar un simple sí. Lo escribí finalmente. Solo eso. Sí. La tarde se deslizó despacio, pero con una tensión que sentía en la piel. Ordené la casa sin necesidad, limpié la cocina 2 veces, revisé cajones que ya estaban ordenados. Cada pequeño ruido me hacía mirar hacia la ventana, como si estuviera esperando verlo aparecer en cualquier momento. Y al final apareció. El coche se estacionó frente a la casa, discreto, casi silencioso. Me asomé y lo vi. Estaba ahí sentado con la mirada fija en algo que no podía ver. No hizo sonar la bocina, no mandó otro mensaje. Solo esperó. Salí con pasos lentos, como si cada uno de ellos pesara más de lo normal. Me acerqué al coche y abrí la puerta, entrando en ese espacio que ahora me parecía tan cargado de significado. El aire dentro olía a lo mismo de siempre, un poco de cuero, un poco de café, pero ahora también olía a algo nuevo, expectativa. No dijimos mucho al principio. El coche avanzó despacio por las calles conocidas. ¿A dónde quiere ir?, preguntó él después de unos minutos. No lo sé, respondí mirando por la ventana. Condujo sin rumbo fijo como la otra vez. Las calles cambiaban, los barrios pasaban, y el silencio entre nosotros era casi una conversación en sí misma. Cada tanto él decía algo simple, un comentario sobre el tráfico, una observación sobre el clima, pero esas palabras parecían ser solo excusas para llenar huecos, porque la verdadera comunicación estaba en otra parte, en las miradas, en los silencios, en la forma en que cada gesto parecía tener un peso que antes no tenía. Nos detuvimos en una esquina tranquila, donde casi no pasaban coches. No sé quién se inclinó primero, si él o yo, pero lo siguiente pasó tan rápido que apenas lo pude procesar. Nos besamos, ***. El segundo beso fue distinto del primero. No tan torpe, no tan inesperado. Fue una confirmación. Un reconocimiento silencioso de lo que ambos sabíamos, pero no decíamos. Cuando nos separamos, el aire en el coche se sentía más denso, como si la temperatura hubiera subido. Él no dijo nada. Yo tampoco. Solo nos miramos durante unos segundos que parecieron más largos de lo que eran, y luego él volvió a mirar hacia adelante y encendió el motor otra vez. El camino de regreso a casa se sintió extraño. Como si hubiera algo entre nosotros que ninguno de los dos quería romper con palabras innecesarias. Cada curva, cada semáforo, cada frenada suave parecía tener un nuevo significado. Cuando estacionó frente a mi casa, no me moví de inmediato. Me quedé sentada, mirando la puerta, el jardín, cualquier cosa para evitar mirarlo a él por un instante. Finalmente abrí la puerta y bajé. Antes de cerrar, escuché su voz baja, firme, diciendo, «Nos vemos pronto». Entré a la casa con el corazón latiendo rápido. Me apoyé en la puerta cerrada, sentí la madera fría en la espalda y dejé escapar un suspiro que había estado conteniendo desde que subí al coche. La noche cayó y mi esposo regresó más tarde de lo normal. Traía consigo un aire de cansancio y el olor familiar de cigarro que a veces usaba para calmar el estrés. Me dio un beso en la frente, me preguntó cómo había sido mi día. Dije tranquilo como siempre. Pero mientras él hablaba de negocios y reuniones, yo no podía dejar de pensar en el coche estacionado fuera, en el segundo beso, en la forma en que el mundo se había vuelto tan complicado y tan simple a la vez. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también sabía que no quería apagarlo. El hallazgo del pendiente cambió todo, aunque al principio pareció un momento insignificante. Mi esposo lo encontró en el coche esa mañana. Lo vi inclinarse para recoger algo del asiento trasero, fruncir el ceño y sostener la pequeña pieza de plata entre sus dedos. Sentí el estómago encogerse, como si el aire hubiera sido aspirado de la habitación en un segundo. Él me miró sosteniendo el pendiente en silencio. No había ira en su rostro, ni siquiera una sospecha abierta, pero la tensión era evidente. Preguntó con voz calmada, ¿dónde perdiste esto? La pregunta sonó casual, pero sabía que no lo era. Dije lo primero que se me ocurrió, debió caerse hace días, ni cuenta me di.
Intenté que mi tono fuera natural, incluso un poco distraído, como si no tuviera mayor importancia. Pero la forma en que él me miró, esos segundos de silencio entre la pregunta y mi respuesta, me dejaron claro que la excusa era endeble, casi ridícula. El pendiente en su mano era un objeto diminuto, pero el peso que adquirió en ese instante era inmenso. No podía dejar de imaginarlo volviendo a sentarse en el coche pensando, repasando escenarios. No necesitaba decirlo en voz alta, la semilla de la duda ya estaba ahí, aunque él mismo no lo supiera del todo. La conversación se cerró con un gesto suyo. Guardó el pendiente en el bolsillo de su chaqueta y cambió de tema, como si no valiera la pena discutirlo. Pero ese cambio de tema fue lo que más me inquietó. Prefería los enfrentamientos abiertos a ese silencio cargado. Todo el día me sentí observada, incluso cuando él no estaba en casa. Como si sus ojos hubieran dejado una huella, como si cada rincón me recordara que algo había sido descubierto. El pendiente se convirtió en un símbolo de todo lo que no había dicho, de todo lo que intentaba mantener oculto. Más tarde, mientras almorzábamos, él volvió a mencionarlo de forma casual, sin mirar directamente: debes tener más cuidado con tus cosas, caen en cualquier parte. Fingí reír, fingí restarle importancia, pero sentí que la frase llevaba otra intención, algo que no quería pronunciar en voz alta. Al caer la tarde el teléfono vibró de nuevo. Era él. El chofer. El mensaje era casi un susurro en letras. Asterisco, lo encontró, ¿verdad? Asterisco. Me quedé mirando esas palabras, sintiendo que mi respiración se volvía más rápida. Respondí con algo ambiguo, asterisco sí, pero no dijo nada. Asterisco. La respuesta llegó enseguida, asterisco, entonces no hay problema. Asterisco. Pero yo sabía que sí lo había. Aunque él quisiera tranquilizarme, algo dentro de mí sabía que ese pendiente era más que una pieza de joyería. Era la primera pista visible, la prueba de que la línea que habíamos cruzado empezaba a dejar huellas. Esa noche mi esposo me pidió que lo acompañara al día siguiente a una reunión fuera de la ciudad. Dijo que sería un viaje corto, solo unas horas, y que vendría bien que yo fuera. Lo dijo como una invitación, pero sonó como una orden. Asentí sin discutir, aunque una parte de mí se tensó al imaginarme en ese coche otra vez, con él al volante, mi esposo al lado, y la historia entera flotando en el aire sin pronunciarse. Dormí poco esa noche. La mente no paraba. Pensé en cómo había empezado todo con algo tan pequeño, casi insignificante, un comentario, una mirada, un beso breve. Ahora, todo parecía avanzar sin que yo pudiera frenar el ritmo. A la mañana siguiente el coche esperaba frente a la casa. Me senté atrás junto a mi esposo sintiendo cada movimiento del chofer, cada mirada breve que se escapaba por el retrovisor. El silencio en el coche era distinto al de otras veces. No era la calma de la rutina, era un silencio que decía más de lo que cualquiera de nosotros se atrevía a poner en palabras. Mi esposo habló de trabajo, de cifras, de reuniones. Yo respondía con monosílabos, pero mi mente estaba en otro lugar. Me preguntaba si él, sentado ahí al volante, pensaba en el pendiente, en los mensajes, en los besos. Me preguntaba si mi esposo sentía esa tensión que yo sentía, aunque no pudiera nombrarla. En un momento mi esposo se inclinó hacia adelante para tomar unos papeles que llevaba en el coche. Su mano pasó cerca del asiento justo donde había encontrado el pendiente y lo vi detenerse por un segundo, como si recordara algo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Finalmente tomó los papeles y volvió a recostarse en el asiento, pero ese gesto, esa pausa, me heló. El resto del día fue un ejercicio de control. Había que sonreír en la reunión, saludar a extraños, mantener las apariencias. Y lo hice como siempre lo hacía. Pero cada vez que volvíamos al coche, cada vez que los tres estábamos encerrados en ese espacio, sentía que el aire se volvía más pesado, como si el coche fuera un recipiente a punto de rebalsar. Cuando volvimos a casa, mi esposo me dio un beso en la frente y se encerró en el despacho. Dijo que tenía trabajo pendiente. Yo me quedé en la sala, en silencio, mirando el vacío. El pendiente seguía ahí, en su bolsillo o en algún cajón, pero sobre todo seguía en mi cabeza.
Y aunque la conversación parecía haber terminado, yo sabía que no lo había hecho. Sabía que el silencio de mi esposo no era olvido, era espera. Esa noche el coche permaneció estacionado en la calle, y por primera vez pensé que tal vez ya no había vuelta atrás. La noche en que decidí salir de casa comenzó como tantas otras, pero la sensación que llevaba dentro no era la misma. El hallazgo del pendiente seguía colgando en el aire como una amenaza silenciosa, y aunque mi esposo no había hecho preguntas directas, yo sentía que su mirada había cambiado. Había algo distinto en la manera en que me observaba, en los silencios que dejaba caer a mitad de una frase, en los gestos que parecían estudiados. No eran acusaciones, no todavía, pero sí una especie de sombra que se alargaba entre los dos. Esa tarde, después de cenar, él se encerró en el despacho con la excusa del trabajo como tantas veces hacía. Yo me quedé sola en la sala, con las luces bajas y el reloj marcando un tiempo que parecía estirarse. Sentía el peso de cada segundo como si cada uno de ellos me empujara a tomar una decisión que llevaba demasiado tiempo postergando. El teléfono vibró. Un mensaje de él. Corto, directo, sin adornos, asterisco, ¿podemos vernos? Asterisco. No respondí enseguida. Caminé por la casa, subí y bajé las escaleras sin rumbo, abrí y cerré cajones solo para evitar escribir esa respuesta. Pero el mensaje seguía ahí, brillando en la pantalla. Al final, solo escribí una palabra, asterisco sí. Asterisco. Me puse un abrigo ligero y bajé las escaleras, cuidando de no hacer ruido. Mi esposo seguía en el despacho, el murmullo de su voz en una llamada se filtraba por la puerta entreabierta. Por un segundo pensé en regresar a mi habitación y quedarme allí, fingiendo que todo esto no estaba ocurriendo. Pero ya era tarde. No por la hora, sino porque dentro de mí algo había tomado una decisión que no podía deshacer. Salí de la casa con pasos contenidos, casi conteniendo la respiración. El aire de la noche estaba frío, pero la adrenalina me mantenía caliente por dentro. Al llegar a la acera, lo vi. El coche estacionado frente a la casa, las luces apagadas. Él estaba ahí esperando como si supiera que no iba a decir que no. Me subí sin decir palabra. Él tampoco dijo nada. Solo puso en marcha el coche y nos alejamos del barrio en silencio. Cada curva, cada semáforo, cada calle vacía parecía cargada de significado. El aire en el coche era espeso, denso, lleno de todo lo que no decíamos. Condujo hacia la parte más tranquila de la ciudad, donde las calles estaban casi vacías y los edificios parecían dormidos. Llegamos a un bloque discreto sin nada que llamara la atención. Aparcó, bajamos y subí las escaleras detrás de él. Cada escalón sonaba en mi cabeza como un eco de algo que estaba a punto de cambiar. La puerta se cerró detrás de mí, y el mundo se volvió pequeño. El espacio era sencillo, una mesa, un par de sillas, un sofá gastado. No había lujos, no había distracciones. Solo nosotros y la tensión que nos envolvía. No hablamos mucho. No hacía falta. En algún momento nuestras miradas se encontraron, y en ese silencio entendí lo que iba a pasar. Y pasó. Asterisco asterisco pasamos la noche juntos, asterisco asterisco. No fue un gesto impulsivo como el primer beso, ni una confirmación como el segundo. Fue algo más profundo, algo que cruzó cualquier frontera que aún pudiera quedar. No se trataba solo de él, ni de mí, ni siquiera del momento. Era una decisión. Y en esa decisión había una mezcla de miedo, alivio y una especie de paz extraña. Horas después, cuando la ciudad empezaba a despertar, me senté en el borde de la cama, mirando el suelo. Él estaba en silencio, apoyado contra la pared. No había palabras grandes, no había promesas, no había dramatismo. Solo un entendimiento silencioso de lo que habíamos hecho y de lo que significaba. Me vestí sin prisa, que sentía un temblor en las manos que no podía controlar. Tomé el abrigo y bajamos juntos las escaleras. Al llegar al coche él me abrió la puerta como siempre, con el mismo gesto automático, pero esta vez el gesto tenía un peso distinto. El camino de regreso fue silencioso. La ciudad parecía otra, como si la conociera por primera vez. Miré por la ventana,
viendo cómo los primeros rayos de luz pintaban los edificios. Dentro del coche el aire estaba cargado de todo lo que habíamos dejado sin decir. Cuando nos acercamos a mi calle, sentí como el corazón empezaba a latir con fuerza otra vez. El coche se detuvo frente a la casa. Lo miré por un segundo queriendo decir algo, pero las palabras no salieron. Solo asentí levemente, abrí la puerta y bajé. Entré en la casa de puntillas, como si los muros pudieran escucharme. Mi esposo seguía dormido, la puerta del despacho estaba cerrada. Dejé el abrigo en la silla, me senté en la cama y respiré hondo. Sabía que lo que había hecho ya no podía deshacerse. Y por primera vez no intenté convencerme de lo contrario. El regreso a casa después de aquella noche fue extraño, casi surrealista. Abrí la puerta con una delicadeza absurda, como si el simple acto de entrar pudiera hacer más ruido del necesario y despertar sospechas. El silencio del pasillo me recibió como siempre, pero esta vez lo sentí distinto, más pesado, más consciente. Me quité los zapatos en la entrada, dejé el abrigo sobre la silla y me quedé de pie unos segundos, respirando hondo, intentando encontrarme en medio de lo que acababa de hacer. Subí las escaleras con pasos medidos. Abrí la puerta de nuestra habitación y encontré a mi esposo dormido, su respiración profunda y regular, la sábana arrugada a la altura de la cintura. Me quedé mirándolo unos instantes, como si buscara en su rostro algún gesto que me delatara, alguna señal de que incluso dormido podía sentir lo que había cambiado. Pero no había nada, solo el mismo gesto relajado de siempre. Me acosté a su lado con cuidado, aunque no pegué un ojo. Pasé horas mirando la oscuridad, escuchando cómo el reloj marcaba el tiempo con cada segundo, recordándome que había cruzado una línea que ya no podía borrar. La madrugada se hizo eterna, y en algún momento, mientras las primeras luces del amanecer entraban por la ventana, me levanté y fui a la cocina. Puse a hervir agua para café, corté pan, moví tazas y platos, haciendo ruidos pequeños que llenaban el aire, intentando que la rutina disolviera los pensamientos. Pero no funcionaba. Cada movimiento parecía subrayar lo que había sucedido, como si hasta la cafetera supiera la verdad. Mi esposo bajó poco después. Saludó como siempre con un beso ligero en la frente y un buenos días que parecía cualquier otro. Me preguntó cómo había dormido. Contesté bien sin pensarlo y la mentira me supo amarga. Él habló de trabajo, de llamadas que tenía que hacer, de una cita que se había retrasado. Nada fuera de lo normal, al menos en apariencia. Mientras lo escuchaba, me di cuenta de que su forma de mirarme había cambiado ligeramente. No era un cambio dramático, pero había algo en sus ojos, un destello que antes no estaba. Quizás era simple cansancio, quizás intuición. Me resultaba imposible saberlo, pero sentí como mi pecho se apretaba con solo imaginar que podía sospechar algo. El día transcurrió con una calma tensa. Hice tareas domésticas, ordené armarios, regué las plantas. Todo lo que siempre hacía, pero con una conciencia distinta de cada gesto, como si la normalidad fuera una máscara que me quedaba cada vez más floja. Revisaba el teléfono cada pocos minutos, aunque no esperaba un mensaje de él, al menos no de inmediato. Pero el teléfono permanecía en silencio, y ese silencio me parecía más estruendoso que cualquier notificación. Por la tarde salí a caminar. No quería quedarme entre esas paredes. El aire fresco me ayudó a pensar, aunque no a ordenar nada. Cada esquina, cada calle parecía susurrarme preguntas. ¿Qué vendría ahora? ¿Cuánto tiempo podría sostener esta fachada sin que todo se viniera abajo? Al regresar, vi el coche estacionado frente a la casa. Estaba apagado, sin señales de vida en su interior, pero verlo ahí me provocó un golpe de adrenalina. No bajé a mirar de cerca ni intenté averiguar si él estaba dentro. Subí las escaleras, intenté hacer como si nada hubiera cambiado. Esa noche, durante la cena, mi esposo estuvo más callado que de costumbre. Preguntó cómo había estado mi día, y respondí con frases cortas, sin demasiados detalles. El silencio se sentaba entre nosotros en la mesa como un tercer invitado. Cada tanto, él levantaba la vista del plato y me observaba, y yo sostenía su mirada unos segundos antes de bajarla de nuevo. Después de cenar,
Se encerró en el despacho como siempre. Yo me quedé sola en la sala, con las luces bajas y la televisión encendida solo por compañía, sin escuchar realmente lo que decían. Tomé mi teléfono. Ningún mensaje. Solo ese vacío digital que parecía reflejar el vacío que sentía dentro. Fui a la cama más tarde de lo normal. Me acosté al lado de mi esposo, que ya dormía. Lo miré en la oscuridad, preguntándome cómo se vería todo desde afuera, si alguien, cualquiera, pudiera ver mi vida como yo la veía ahora. Pensé en lo que había hecho, en lo que significaba, en el peso que ya no podía quitarme de los hombros. Sabía que la calma que intentaba mantener no duraría mucho. Había demasiados silencios, demasiadas preguntas, demasiadas señales que ya no se podían borrar. Me dormí finalmente, aunque el sueño no trajo descanso. Solo más preguntas que me perseguían incluso en la oscuridad. La mañana siguiente se sintió diferente desde el primer momento en que abrí los ojos. No había un cambio evidente en la luz que entraba por la ventana ni en el sonido de la cafetera en la cocina, pero había algo en el aire que pesaba más que de costumbre. Me levanté despacio con una sensación de que todo lo que hiciera debía ser medido, calculado. Mi esposo estaba en la mesa con su taza de café, leyendo mensajes en el teléfono. Sus movimientos eran los mismos de siempre, pero su silencio era distinto. Había pausas más largas, miradas que se quedaban fijas un poco más de lo normal, como si buscara algo en mi rostro sin decirlo. Yo sentí esa mirada, aunque él fingiera que estaba concentrado en la pantalla. Durante el desayuno apenas hablamos. Comenté algo sobre el clima, sobre una compra pendiente. Él asintió, respondió con frases cortas, pero su tono no era el de siempre. No había enojo ni siquiera incomodidad abierta, pero sí una tensión sutil, como si en cualquier momento una pregunta pudiera romper el frágil equilibrio que manteníamos. Cuando terminó, dejó la taza en el fregadero y se apoyó en la encimera, mirándome de frente. Fue entonces cuando lo supe, iba a decir algo. Necesito hablar contigo, dijo con la voz calmada pero firme. Esas 4 palabras tan simples, me hicieron sentir un frío recorrerme la espalda. Asentí sin confiar en mi voz para responder. Nos sentamos en la sala, uno frente al otro en un silencio que parecía interminable. Él no empezó con acusaciones. No mencionó el pendiente ni los silencios extraños ni las miradas. Empezó con algo que me sorprendió. ¿Eres feliz? La pregunta me dejó sin aire. No era lo que esperaba, y por un momento no supe qué decir. Lo miré, vi la seriedad en su rostro, y me di cuenta de que no buscaba una respuesta automática. Quería la verdad. Tardé en hablar, pero finalmente lo hice. Y las palabras salieron más rápido de lo que pensé. No lo sé. Fue la primera vez en mucho tiempo que dije algo tan honesto frente a él. Vi cómo se tensaron sus hombros, cómo apartó la mirada un segundo antes de volver a encontrar la mía. ¿Qué significa eso? Preguntó con calma, pero con un peso detrás de cada sílaba. Le conté cosas que nunca había dicho. Hablé de la rutina que se había vuelto demasiado cómoda, de los silencios que se sentían como muros, de la sensación de no ser vista realmente. No hablé de él. No hablé del coche ni de los besos ni de la noche que había pasado lejos de casa. Pero hablé de mí, de lo que sentía, de lo que había dejado de sentir. Él escuchó sin interrumpirme, solo asentía de vez en cuando con los brazos cruzados, como si necesitara sujetarse. Hubo momentos de silencio entre mis palabras, y en esos momentos parecía que ambos pensábamos lo mismo pero ninguno lo decía. Nunca pensé que te sintieras así, dijo finalmente con una voz que sonó más cansada que enfadada. Yo bajé la mirada. No podía sostener sus ojos. Sentía un nudo en la garganta, pero no lloré. No sabía si quería llorar. No quiero perder lo que tenemos, añadió él, después de una pausa que pareció eterna. Esa frase me golpeó. Había tantas cosas en esas palabras, miedo, amor, costumbre, quizá hasta resignación. No supe qué responder. Solo dije. Yo tampoco. Pero mientras lo decía, me di cuenta de que lo que teníamos ya no era lo mismo. Y quizá no lo sería nunca más.
La conversación terminó sin conclusiones, sin promesas ni soluciones. Él se levantó, dijo que tenía trabajo y se fue al despacho. Yo me quedé sentada en el sofá, mirando el vacío, escuchando cómo la puerta se cerraba a su espalda. El resto del día lo pasé en una especie de niebla. Hice cosas automáticas, lavé platos, ordené estanterías, respondí mensajes. Pero en mi cabeza, solo repetía la escena de la sala, la pregunta que me había hecho, mis respuestas, y todo lo que había decidido callar. Por la noche cenamos en silencio. Él parecía pensativo, yo también. Cada tanto nuestras miradas se cruzaban, pero se apartaban rápido como si quedarnos en ese contacto fuera demasiado. Me acosté tarde sin ganas de hablar. En la oscuridad, sentí como él se movía a mi lado, como se giraba hacia mí, y por un instante pensé que iba a decir algo más. Pero no lo hizo. Y yo tampoco. Sabía que la conversación de esa mañana no había sido el final, solo el principio. La última conversación con mi esposo quedó flotando en la casa como un eco que no desaparecía. Las palabras que dijimos y las que no nos atrevimos a decir, llenaban cada rincón de la habitación, del pasillo, de la cocina. Me levanté temprano como siempre y encendí la cafetera, pero el simple olor del café me recordó la pregunta que él me había hecho, ¿eres feliz? Esa frase se había quedado atrapada en mi cabeza, repitiéndose una y otra vez, como si buscara obligarme a responder de verdad, aunque no hubiera nadie delante para escuchar. El día comenzó como cualquier otro, pero se sentía distinto. No había gritos, ni acusaciones, ni escenas dramáticas. Solo un silencio prolongado, ese silencio que no es paz sino una pausa antes de que algo inevitable suceda. Preparé el desayuno, puse la mesa, pero cada movimiento parecía más lento, como si el tiempo mismo estuviera pesado. Mi esposo bajó a la cocina con el teléfono en la mano, revisando correos mientras tomaba su taza de café. Me saludó con un beso en la frente, el mismo gesto mecánico de siempre, pero esta vez lo sentí más vacío que nunca. Habló de trabajo, de reuniones, de números. Yo asentí, escuchando sin escuchar. Mientras él hablaba, me encontré mirándolo de forma distinta. Noté sus manos, su frente ligeramente arrugada, la manera en que se peinaba con prisa. Era el hombre con quien había construido una vida, pero también era alguien que en algún punto había dejado de mirarme de verdad, igual que yo había dejado de buscar sus ojos. Después del desayuno, él se fue a su despacho como siempre. Yo me quedé sola en la mesa, con la taza vacía y una sensación que no podía definir. No era solo culpa, ni solo alivio, ni solo miedo. Era todo eso junto, mezclado con algo nuevo, una certeza. Pasé la mañana ordenando la casa, pero ya no lo hacía para distraerme. Lo hacía para pensar, para organizar mis ideas. Plegué ropa, limpié estantes, sacudí el polvo. Cada objeto que acomodaba parecía una metáfora de lo que estaba intentando hacer con mi vida, poner algo de orden en medio del caos que había creado. El teléfono permanecía en silencio. Ningún mensaje, ninguna llamada. Por primera vez, no lo esperaba. No sentía la necesidad de ver su nombre en la pantalla. Había algo en mí que había cambiado esa noche, y ese cambio se estaba asentando ahora, despacio pero firme. Al mediodía, mi esposo salió de su despacho y me dijo que iba a almorzar fuera, que tenía una reunión. Su voz sonaba normal, pero había un matiz extraño. Tal vez sospecha, tal vez simple cansancio. Lo vi salir por la puerta y sentí una calma que no era alivio, sino espacio. Un espacio que necesitaba. Me senté en el sofá con las manos sobre las rodillas, y por primera vez en mucho tiempo pensé en mí misma sin pensar en nadie más. En lo que quería, en lo que había hecho, en lo que vendría después. No pensé en excusas, ni en cómo ocultar lo ocurrido, ni en qué diría si alguien me enfrentara. Solo pensé en lo que eso había significado para mí. No había marcha atrás, eso era evidente. Y tampoco había una solución rápida. Pero había algo que sí había, la certeza de que, después de todo lo que había pasado, ya no podía seguir viviendo como antes. Por la tarde él regresó. Se sentó en el sillón, me miró unos segundos, y hubo un silencio largo. No había preguntas ni reproches.
Solo esa mirada que parecía decir más que cualquier frase. Yo la sostuve sin apartar los ojos. No dijimos nada importante. Hablamos del almuerzo, del clima, de cosas triviales. Pero debajo de cada palabra flotaba todo lo que habíamos callado. Cuando llegó la noche, la rutina siguió: cena, un beso en la frente, luces apagadas. Pero la sensación era distinta. Ya no éramos los mismos, y no volveríamos a serlo. Me acosté en la cama y miré el techo durante mucho tiempo. No pensé en él, ni en mi esposo, ni en el otro. Pensé en mí. En la mujer que había sido, en la que era ahora, en la que quería ser. La historia no terminó con gritos ni con confesiones dramáticas. Terminó en silencio, pero no en el mismo silencio que al principio. Este era distinto. Era un silencio que dejaba espacio para algo nuevo, aunque todavía no supiera qué. Y mientras cerraba los ojos con el corazón más tranquilo de lo que había estado en meses, entendí que la vida seguiría, aunque nada fuera igual. Todo había cambiado. Y por primera vez, no tuve miedo de admitirlo.